Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. México avanzó 4 puestos en el índice global de competitividad del Foro Económico Mundial, al subir del sitio 61 al 57 de un total de 140 países evaluados. El avance de México se debe a que mejoró en la eficiencia de sus mercados financieros, lo que llaman sofisticación empresarial y fomento de la innovación, también por supuesto por las recientes reformas aprobadas. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Rocío Ruiz de Chávez, subsecretaria de Competitividad y Normatividad de la Secretaría de Economía. Rocío, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Ernesto Cervera, buenas noches. buenas noches. Buenas noches. Rocío, este cambio, estos 4 lugares que se ganan, dábamos un poco el contexto de por qué. ¿Cuáles serían los elementos precisos a partir de los cuales México aumenta en este índice de competitividad? Sí, lo mencionabas muy bien, Erra. El primero fue sus mercados financieros. O sea, tú sabes que esta es una encuesta de opinión. Le preguntan a un poco más de 1000 empresarios, tratando que sean pequeños, grandes, medianos, de diversos sectores, y la calificación es de 1 al 7, y con eso van poniendo ranking en el global. Hay muy pocos datos que son datos duros, como el dato de la estabilidad macroeconómica. Los demás son datos de la opinión empresarial. Y aquí le preguntan al empresario, por ejemplo, qué tan difícil es conseguir crédito en su país para una inversión que, si bien es riesgosa, es innovadora. Y entonces lo contestaron bien. También qué tan difícil es obtener dinero de los mercados financieros, o sea, meter dinero a acciones, a bolsa, y también fue una de las que subió más puntos. Entonces, con esto, el costo de los servicios financieros, el mismo servicio, si es un buen servicio financiero, subimos 17 puntos en el mercado financiero. Después, en sofisticación empresarial, México ya no puede demostrar que manufactura bienes, ya tiene que demostrar que entró a esa parte de la innovación donde los bienes ya tienen valor agregado, donde ya tienen innovación en el proceso de producción, el proceso gerencial, pero tienes que demostrar innovación. Y aquí subimos 8 puntos. Por ejemplo, le preguntan también qué tan desarrollados están los clústeres en su país, qué tanto encuentra usted proveeduría local, si es buena la proveeduría local, y todo esto hizo que subiéramos 8 puntos en este capítulo o pilar, como le llama el Foro Económico Mundial. Después, el mercado laboral. En el mercado laboral subimos 7 puntos. Es la flexibilidad, por ejemplo, para contratar y despedir obreros, para determinar salarios. O sea, los salarios los puede usted determinar con libertad. Es una de las preguntas que le hacen al empresario. Y ahí también subimos. Bien decías que disponibilidad tecnológica también es otra en la que subimos 6 puntos. Aquí sí es un dato duro. ¿Cuántos suscriptores de Internet o de banda ancha existen en su país? Y si están disponibles las nuevas tecnologías. En infraestructura, todos conocemos qué es infraestructura: puertos, carreteras, ferrocarriles, transporte aéreo. Subimos 6, y eficiencia en el mercado de bienes, y con esto dejaría ahí lo que subimos, que es competencia. Ahí lo señalo porque es la nueva ley de competencia, la nueva COFECE, el nuevo IFETEL. Y subimos en una de las variables, fíjate, en una de las variables del mercado de bienes, subimos 37 puntos, que es efectividad en la política antimonopolio. Y otra que subimos también es mejora en las leyes que regulan la inversión extranjera. Entonces, todo esto está muy relacionado, como bien decías, con algunas de las reformas que hemos hecho en México. La financiera, que aunque no es de las que se le ha dado más... Ahí está. ¿Y la laboral? La laboral. Y la de competencia, la nueva ley de competencia. Y bueno, hasta ahí dejaré yo lo positivo. La reforma laboral se nota, la de telecomunicaciones, la de competencia, la financiera, pero también hay algunas cosas que no funcionan tan bien como uno quisiera. Un caso que a mí me preocupa y que vale la pena ir considerando es estabilidad macroeconómica, que era donde estábamos muy bien hace unos años. Ese era lo que nos subía del lugar y ahora nos está hundiendo, se nos empezó a complicar, ha ido deteriorándose recientemente. Y el otro elemento muy importante es en el que se llama el primer pilar de esto, que son las instituciones, donde la mayor parte, como bien decía usted, son opiniones, no son datos duros. La opinión sobre corrupción y sobre efectividad del Estado de Derecho en México se ha venido deteriorando de forma continua.
mucha gente lo asocia al asunto de la Casa Blanca y la Casa de Malinalco y demás. No, este fenómeno se nota de 2009 en adelante, antes de que incluso estuviera el actual gobierno, es como un fenómeno de largo plazo. Sí. ¿Cómo qué podemos hacer en estos dos renglones donde nos estamos atorando? Sí, estabilidad macroeconómica no es que hayamos perdido la estabilidad, No. porque todavía en las calificaciones de Fitch, que las toman en cuenta. De hecho, en calificación mejoramos. Moody's y Fitch mejoramos, pero aquí toman un punto en estabilidad macroeconómica donde ven si los ingresos del gobierno son mayores que los egresos. Y bueno, todo el mundo sabemos que por la caída del precio del petróleo, ahorita tenemos un problema que nuestro déficit representa más como porcentaje del Producto Interno Bruto. Entonces fue lo que nos calificó mal, y eso sí son datos duros, tienes toda la razón. Pero en otra parte, quisiera referirme a otra que caímos, y luego ya voy al tamaño de mercado. No es que nuestro mercado se haya hecho más chico, pero hay que recordar que esto es un ranking, esto es una competencia, por eso se llama ranking de competitividad. Es cómo nos comparamos contra nuestros principales competidores, ¿no? El tamaño del mercado es PIB más importaciones menos exportaciones. No es que se haya reducido, sino que otros crecieron más. Entonces también es lo que hay que tener pendiente. No podemos nada más crecer. Tenemos que crecer más rápido de lo que crecen nuestros competidores. Bueno, entonces ahí bajamos menos 3 puntos, y el de que bien mencionas, Macario, bajamos 7 puntos. Y sí hay algunos que no tuvieron tanto deterioro o fueron positivos dentro de este grupo, como es la protección a la propiedad intelectual, pero tienes transparencia, fíjate que transparencia le dan buena calificación, pero sí la corrupción, la ética empresarial. Ahí estamos en los lugares 100, ¿no? Estamos en lugar arriba de 50, del 100. Estamos en 100, 120, es 114, la parte fea, ¿no? Sí. Para ser exactos. Tienes toda la razón. Yo creo que sí es algo que se debe mejorar, y si me permiten dar una idea, yo creo que la única forma de terminar con la corrupción y la burocracia en el gobierno federal, por lo menos, después hablaríamos de otras cosas, pero es meter sistemas. Cuando uno tiene trato al público y hace trámites, lo único que puedes hacer es meter sistemas que sean transparentes, electrónicos. Nosotros estamos cambiando el registro público de comercio. Teníamos un sistema bastante viejo, 20 años, pues cualquier sistema que tenga 20 años aunque era electrónico. Las oficinas del registro público de comercio no estaban conectadas entre sí. Entonces, tú no podías hacer trámites vía internet, tenías que ir, si quieres crear una oficina en Chihuahua, tenías que ir a hacerla a Chihuahua. Esto necesariamente genera corrupción. Y te tenían que dictaminar y darte tu papelito sellado, ¿verdad? Entonces, aunque los notarios puedan ser muy honorables, el trámite es complicado, tiempo, todo esto. Claro. Lo vamos a meter a un nuevo sistema. Empezamos ya con la primera migración del primer estado, Tlaxcala. Vamos a seguir migrando, todo en internet, todo en tiempo real, tanto los registros mercantiles de todas las empresas como las consultas. Y este es un dato que menciono porque afecta a todos los empresarios. No hay ningún empresario que no tenga que hacer un registro ante el Registro Público de Comercio, desde su nacimiento, sus asambleas, hasta que se diluye la sociedad. Rocío, ciertamente es un índice, yo creo que el más popular a nivel internacional, el del World Economic Forum, pero como bien lo dices, no deja de ser un índice fundamentalmente de opinión. De percepción. Y cuando uno cruza este índice de competitividad con la verdadera capacidad de crecimiento de los países, explica muy poquito, menos del 20%. Hay otros índices, me refiero a uno específicamente que realiza la Universidad de Harvard y la Universidad de MIT al mismo tiempo, que es este índice de complejidad económica y que explica pues, cerca del 80% del crecimiento de los países. Y ahí México no rankea tan mal, no estamos en los lugares 50, estamos en lugares 20. Y de acuerdo con los pronósticos de estas dos universidades, pues estaríamos llegándole a los 15 dentro de muy pocos años. Ahí básicamente lo que hacen es una medición de cuánto exporta el país neto y en qué tipo de productos, porque no cualquier país puede competir en los mercados en donde el valor agregado es relativamente elevado. Ahí me extraña un poco que el gobierno federal no utilice más este tipo de índices para decir, pues no estamos tan mal. La verdad es que la complejidad económica de este país es muy elevada, no complicación,
Complejidad. La claro. complejidad involucra muchos factores y sí le estamos dando las buenas y las malas a muchos de los países que nos rebasan en este ranking de World Economic Forum, pero que están muy por atrás de nosotros en este ranking de complejidad económica. Tienes mucha razón, hay que tomar este índice como uno de los indicadores. O sea, a nosotros nos gusta uno porque es muy conocido a nivel mundial, los inversionistas extranjeros lo toman. Reconocemos que metodológicamente tiene muchas deficiencias, no es una muestra representativa, primero ni por el número, ni por quién contesta las encuestas. Nosotros somos de los países que más encuestas contestamos alrededor de 300, 320. El país que más responde es Estados Unidos, 350, luego China. Nosotros somos el tercero. Y eso porque hemos hecho promoción, para que hicimos seminarios, desayunos, para informarle a la gente de qué se trata, pero más que nada, no por obtener una buena calificación, porque sabemos las deficiencias que tiene, sino porque es un índice que los inversionistas extranjeros lo reconocen. Tiene una marca, dijéramos, esta marca es reconocida. Pero tienes toda la razón, hay que tomarlo como un indicador más. Yo te diría, tenemos muy buenos indicadores en inversión extranjera directa, donde ha sido año récord desde, 2013, pero por modelo, y ahora este año vamos también con cifras muy altas, y yo creo que así seguiremos, por lo que mencionabas de las reformas, en los siguientes años de la administración. Entonces diría que esto es un índice más. Yo sí creo que hay que tomar en cuenta el que tú dices. En el IMD, que saca la Universidad de Suiza, también subimos 2 puntos, estamos esperando el del INCO. Entonces hay que situar este índice o este indicador como uno más de un conjunto de indicadores que te van diciendo cuál es la tendencia. Pero como bien decía Macario, poner cuidado en aquellos temas en que nos están señalando que al menos el empresario tiene la percepción de que no estamos funcionando bien. Al respecto, también es interesante comparar con otros países, especialmente latinoamericanos, porque América Latina tiene muchos problemas en este índice siempre, pero Brasil es un caso verdaderamente sorprendente. Estaban en el lugar que hoy estamos nosotros, en el 57 el año pasado, ahora están en el 75, es un hundimiento terrible, pero México está más o menos al nivel de Costa Rica y Panamá, ellos están más o menos en nuestro lugar, y el único que está bien desarrollado es Chile. Chile sí está en un lugar más competitivo. 35. Entonces, como que sí tenemos algunos problemas, digamos, latinoamericanos, no nada más de nosotros. Y ahí entre ellos son los que nos referimos, que no están en el índice de complejidad económica, pero son importantes, lo del Estado de Derecho, el funcionamiento de la política. Entonces, a lo mejor conviene ir juntando más información de esto para poder avanzar, ¿no? Sí, yo creo que nosotros en la Secretaría de Economía lo que estamos haciendo es un análisis del desglose que hace el índice de competitividad del WEF, porque lo que sí tiene es muy buena estructura. Eso sí. Tiene 12 pilares y luego tiene 114 variables en la que descompone cada uno de los pilares. Y por eso nos llama la atención y lo reconocemos, porque sí te permite decir claramente cómo estás caminando en innovación o en la política laboral. Fíjate, educación y salud se mantuvo. Entonces, ahí hay esperanza de vida, hay educación primaria. Entonces, estamos bien, pero también a lo mejor habría que señalar que tenemos que mejorar, ¿no? Y ahora, finalmente, el tema de las reformas o lo que hasta ahora se ha movido en términos de una perspectiva para futuro, te diría yo, parecería ser que si no hay algo que sea mucho más dramático, el próximo año podríamos ver también, en función de estas reformas, en función de lo que Ernesto planteaba de otras variables u otros análisis, un cambio también más cualitativo que el que tuvimos hasta ahora. Sí, yo sí creo que con las inversiones que vienen para sobre todo el sector energético son inversiones complejas. Explotación en aguas profundas, pues no teníamos ni la tecnología, ni el equipo, ni nada. Entonces, lo que viene no solo es a generar más energéticos en nuestro país, vienen a transferir tecnología, porque cuando llega una empresa de estas, con estos equipos, estas nuevas tecnologías, no solo te dejan la nueva producción, te dejan toda esta tecnología de que estamos hablando, ¿no? Que por cierto, esa es una de las cosas en las que estamos mejor evaluados en este indicador, la transferencia de tecnología de la inversión extranjera. Es que sí ha habido un cambio. Mira lo que decías de Brasil. Brasil y algunos países latinoamericanos nos ganan el monto de inversión extranjera, pero ellos vienen a commodities, la inversión extranjera, viene a minería, y en México ha venido a manufactura.
Y bueno, meterte al área aeroespacial, al área de... Más valor agregado, sin duda alguna, ¿no? Y eso es Mejores quizá lo más salarios. importante. Mejores Más salarios, instrumentos médicos, automotriz no se diga, yo creo que ya tenemos una política automotriz que para mí viene desde el año 2001 y la continuidad es lo que ha hecho que tengamos esta política. Bueno, pues ahí está el planteamiento, sin duda una muy buena noticia, aunada por supuesto ayer a la propia licitación de Petróleos Mexicanos, bueno, de la Comisión de Hidrocarburos, en donde pues ahí también hay el interés por este avance. Rocío Ruiz, subsecretaria, muchísimas gracias por estar No, a aquí con ti, Erra, Macario, mucho gusto, muchas gracias por Gracias, vámonos a una pausa, esto es Dinero y Poder. A partir de hoy, el salario mínimo es el mismo en todo el país. Se unificó en 70 pesos con 10 centavos. La Secretaría del Trabajo explicó que se tomó esta medida porque existen, dice, condiciones económicas favorables a pesar del entorno adverso a nivel internacional. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Basilio González Núñez, presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Buenas noches, muchas gracias, don Basilio, por estar aquí con nosotros. Buenas noches, con mucho gusto. Implicaciones de unificar el salario mínimo en todo el país, cuando pues sabemos bien a bien que es todavía un indicador de otras cosas y ya no tanto de lo que debería recibir un trabajador para poder vivir. Efectivamente, la decisión de unificar los salarios mínimos es una decisión que se había tomado desde el mes de marzo, cuando se hizo ya un primer cierre de las áreas geográficas, y en ese momento el Consejo de Representantes decidió que a partir del 1 de octubre tendríamos un solo salario mínimo en el país, que sería el que hasta ayer correspondía al área geográfica de 70.10 pesos. Y la siguiente condición es que hubiera condiciones económicas que lo permitieran. El Consejo de Representantes evaluó que las condiciones económicas sí correspondían a una situación propicia y era conveniente ir adelante en esta fijación. Ahora, en función de esta nueva forma de armar el salario mínimo, uno pensaría que esto pudiese generar un mayor nivel de consumo, o esto no es realmente lo que sucede. O sea, ¿qué implicación real tiene? Realmente en este momento estamos hablando de un incremento solamente para los trabajadores que están en el área geográfica, estaban en el área geográfica B, y es un incremento del 2.66% sobre el salario mínimo. Para el número de trabajadores que realmente en este país van a pasar del área geográfica B a la A, que ya pasaron el día de hoy, realmente no se va a ver reflejado en algo significativo en términos de consumo. Así es, aproximadamente un 3-4% de los trabajadores formales del país son los que se beneficiarían de esta medida. Pero más allá del número de trabajadores, el impacto sobre la demanda agregada, sobre el consumo privado en general sería, pues yo diría, relativamente pequeño. Yo creo que analizando lo que ha pasado en este año en materia de poder adquisitivo, es fundamental pues observar la caída de la inflación y cómo por primera vez en muchísimos años hay un incremento importante, no solamente de los salarios que perciben los trabajadores formales en múltiplos de salarios mínimos, sino del salario mínimo por primera vez en muchísimos años, don Basilio. Efectivamente, podríamos decir que lo que esperamos de incremento real en el salario mínimo este año, suponiendo que terminemos por una inflación cercana al 3%, vamos a tener una recuperación de alrededor de un 4% en el poder adquisitivo de los salarios mínimos en un año. Esto no lo habíamos visto en más de 30 años. Sí, sin duda alguna. Esta parte de la estabilidad macroeconómica pues, nos deja percibir como el enemigo número uno de los trabajadores a la inflación. La inflación, sin duda alguna. Más allá de esta percepción del aumento en el salario mínimo real, hacia adelante, ¿qué papel va a jugar el salario mínimo? Bueno, el salario mínimo actualmente tiene un papel que podríamos decir es el determinante de los incrementos de los salarios prácticamente de todos los mexicanos, exceptuando los altos salarios. Esto lo observamos cuando vemos el incremento que se da al salario mínimo, y esto se conoce como el efecto faro. Nos encontramos que generalmente van amarrados de la mano los incrementos salariales en contratación colectiva, unas décimas de punto decimal arriba o abajo. Y luego adicionalmente, si pensamos también en quienes no tienen contratación colectiva en México, que es la mayor parte de los trabajadores de México, cuando uno se pregunta en qué se basan ellos para pedir cada fin de año su incremento salarial, tienen dos elementos, el incremento de la inflación y el incremento del salario mínimo.
Y lo vemos en el sector formal a través del salario promedio de cotización al Instituto Mexicano del Seguro Social. El incremento de ese salario promedio de cotización al Instituto Mexicano del Seguro Social va amarrado también prácticamente al incremento del salario mínimo. Y luego todavía tenemos un tercer efecto, los incrementos de los salarios de los servidores públicos a nivel operativo, tanto a nivel federal como a nivel estatal. Si sacamos las curvas correspondientes de los últimos 10 años, nos volvemos a encontrar que el salario mínimo ha sido el que sirvió de referencia para fijar esos salarios. Es decir, este es lo que podríamos denominar todo un efecto gravitacional del incremento de los salarios mínimos en todos los salarios del país. Don Basilio, esto implica que mover el salario mínimo tiene un efecto sobre toda la estructura laboral, no es nada más a las personas que ganan un salario mínimo, sino prácticamente a todos. Entonces, ya se ha estado trabajando en ir desvinculando al salario mínimo de otros ordenamientos para poderlo ya mover de una manera pues un poco más ágil. Sin embargo, este movimiento podría efectivamente afectar a todos los salarios y en consecuencia ser un problema para la inflación. Y al respecto, yo he sugerido una idea que no me parece ser muy popular, pero voy a seguirle insistiendo porque creo que es la solución al problema, y es cambiarle de nombre a esta cosa, en vez de hablar salario mínimo, y moverlo de una manera significativa. Para evitar este asunto de hacer los cálculos, porque decía, si le subes 3 pesos, bueno, pues todo el mundo calcula el porcentaje y va a pedir el porcentaje. Yo decía, ¿por qué no le cambiamos de nombre y lo ponemos en otro nivel? De hecho, la mayor parte de los trabajadores en México gana de 2 salarios mínimos para arriba. En las cuentas del Seguro Social, de 17 millones de trabajadores que hay, pues medio millón está ganando menos de 2 salarios mínimos y la mitad de esos son de seguro propio, es decir, facultativo que se llama. Entonces, ¿no se podría hacer una cosa así, cambiarle de nombre y ponernos en lugar de en 70, en 100 pesos y con eso mejorar la situación general sin causar efectos sobre lo demás? Es que el cambio de nombre en sí mismo no va a implicar que no se siga teniendo la asociación, le demos el nombre que tenga, con los demás incrementos salariales. Es decir, el problema básico es que independientemente que se llame salario mínimo o le pongamos cualquier otro nombre, se logre esa desvinculación y se evite este efecto. Pero si no, ¿cómo lo lograría usted? Ahí hay varios elementos. Obviamente, después de que se dé la desvinculación del salario mínimo, que ya sabemos el avance que tiene actualmente en el Congreso, donde fue aprobado ya la iniciativa que mandó el presidente de la República para efectos de la desvinculación, fue aprobado ya por la Cámara de Diputados, está actualmente dictaminada ya por las 3 comisiones unidas del Senado de la República y esperamos que en este periodo ordinario de sesiones el Senado de la República lo apruebe. Toda vez que se trata de una reforma constitucional, tenemos que esperar que pase por las legislaturas estatales y que tengamos la mayoría para que se constituyan. Pero después de eso todavía la propia reforma constitucional otorga un plazo de 1 año a efecto de que se pueda desvincular el salario mínimo de las demás disposiciones a nivel legislativo en todos los estados e incluso las autoridades municipales. Entonces será hasta entonces cuando nosotros creamos en la Comisión de Salarios Mínimos desde el año pasado una comisión consultiva para la recuperación gradual y sostenida del salario mínimo, donde una de las condiciones básicas es que se dé esa desvinculación. Y uno de los temas a investigar justamente es cómo logramos el proceso de desvinculación del salario mínimo en su efecto faro, cómo lo vamos diluyendo. Digo, no se va a poder hacer de la noche a la mañana, pero sí cómo irlo logrando. Ya hemos tenido varias sesiones sobre este tema y algunas de las ideas que se han anticipado es, en primer lugar, un posible acuerdo a nivel nacional entre los sectores de la producción para que vayamos logrando en las fijaciones contractuales en primera instancia que este efecto no sea el que sea el relevante. Porque si este efecto es el relevante, nos estamos olvidando del factor básico que determina los incrementos salariales, que es la productividad. Es decir, si simplemente seguimos el efecto faro y no se está tomando en cuenta las diversas productividades de las empresas, que son las que tendrían que estar determinando de manera fundamental los incrementos en los salarios, pues estamos yendo en contra de lo que se está aplicando prácticamente en todo el mundo en materia salarial, que es distribuir la productividad vía salarios como un mecanismo idóneo justamente de lograr una recuperación de esos salarios. Entonces esa es una primera idea. La otra es precisamente vincular cada vez más la productividad en contratación colectiva.
de tal manera que las cláusulas de productividad se incluyan cada vez más en los contratos colectivos y esto haga que también el efecto faro se vaya diluyendo. Eso es lo que llevamos hasta este momento avanzado. Muy bien. Oiga, don Basilio, pero entonces no les va a ir muy bien a los trabajadores porque la productividad en México no ha avanzado mucho, de acuerdo con las cifras del INEGI, ha estado básicamente estancada en muchos sectores de actividad, especialmente el comercio, especialmente en los servicios. Algo ha avanzado en la parte de manufacturas en ciertos sectores muy específicos. Esto sería darle el incentivo precisamente al revés, para que los trabajadores traten de ser mucho más productivos y derivar de eso una mayor cantidad de ingresos, supongo que sería el caso. Y déjeme vincularlo con la otra parte, no con la de productividad, sino con la de los índices de bienestar. Desde hace un buen rato el Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación, publica 2 indicadores. Uno que se llama ingreso de subsistencia y el índice de bienestar. ¿Cómo se ha vinculado ese salario mínimo con estos 2 índices? Bueno, les agregaría yo que dentro de los trabajos que realiza la Comisión Consultiva tenemos un grupo de asesores voluntarios, toda vez que invitamos a las instituciones a que estén presentes. Y una de esas instituciones es el Coneval, justamente. Hay una discusión incluso a nivel de la Suprema Corte de Justicia, ahora que se presentaron todas las posiciones de los partidos políticos para que se hiciera la consulta popular sobre el salario mínimo, y una posición de un ministro que señalaba que no es constitucional vincular el salario mínimo a las líneas de bienestar, porque la Constitución misma no establece un límite, ninguna regla, ninguna disposición expresa en ese sentido. Entonces, si lo viéramos formalmente desde el punto de vista legal, pues podríamos pensar, si aceptamos esta línea de pensamiento, pues que no hay razón legal para vincular una cosa con otra. Ahora, desde otro punto de vista también, cuando hablamos de las líneas de bienestar, tenemos que ser mucho más amplio en el análisis. Obviamente, la canasta en que se basa la línea de bienestar del Coneval es una. La canasta en la que se basa el INEGI para calcular el índice de precios de la canasta básica es otra. Es completamente diferente. Y si nos vamos a nivel internacional, resulta que se ha adoptado, sobre todo por el Banco Mundial y se ha generalizado por los demás organismos internacionales, tomar como índice de referencia $1.25 diarios como el salario de referencia para determinar la pobreza. $1.25 al día. Si lo multiplicamos Tenemos por 30. 800 millones de seres humanos que no ganan $1.25 al día. Y por otra parte tenemos 3.145 millones de trabajadores en el mundo, de los cuales el 60% no gana más de $2 al día. El 80% de todos los trabajadores del mundo no gana más de $4 al día. Entonces depende de qué queramos compararnos y contra qué queramos hacer ese análisis. Obviamente me han preguntado frecuentemente si con el salario mínimo es suficiente para cubrir una canasta básica. No es suficiente. No alcanza para cubrir las necesidades de un jefe de familia como lo mandata la Constitución. Y el planteamiento que uno se hace, si no alcanza para cubrir eso, ¿cómo viven esas personas? No ganan un salario. ¿De qué viven? Trabajan 2 o 3 en una familia. Algunos de ellos es trabajando 2 o 3 y otro es la política pública, sobre todo la política social. De asistencia social. Exactamente, todas las transferencias públicas que de alguna manera pues contribuyen para muchas familias a lograr por lo menos un nivel de subsistencia. Así es, pero no lo saca de la pobreza. No lo saca de la pobreza. Imposible. Ahora, el tema central, ¿qué vamos a hacer con la productividad? Y eso no podemos sacarlos de la pobreza si no aumentamos la productividad, independientemente de que durante 30 años la productividad total de los factores haya venido decreciendo un punto porcentual cada año. Sí. El problema es que México necesita avanzar por todos los caminos en aumentar la productividad en general de la economía y en particular también la productividad laboral. ¿Esto qué significa? Pues para lograrlo uno se pregunta qué se necesita. Necesitan 2 elementos básicos. Inversión productiva, que traiga mejores tecnologías, por una parte, y mano de obra capacitada que permita manejar esas tecnologías. Tenemos sectores en la economía mexicana que esto está ocurriendo, como es el sector automotriz. Está explotando. Efectivamente, el sector automotriz, los trabajadores en el sector automotriz tienen niveles salariales prácticamente a nivel internacional. Otro sector en el que tenemos niveles salariales igualmente a nivel internacional es la minería.
Es decir, uno se sorprende cuando le preguntan cuál es el municipio del país o los municipios del país donde se tiene el más alto salario promedio de cotización al IMSS. Generalmente no lo sabemos. Imagínense ustedes, posiblemente los chihuahuenses sí lo sepan, porque es el municipio de Chinipas, en Chihuahua. ¿Y por qué ahí? Porque ahí hay una mina de oro. No estoy hablando en forma figurativa, sino real. Hay una mina de oro y se extrae oro. Y los trabajadores que ahí trabajan tienen un ingreso diario entre 1,000 y 1,200 pesos diarios en promedio. Ahora todo el mundo se ve. ¿Para qué dijo el nombre? Pero son 600 trabajadores. Nada más. Y ya no entran más. Ya no más. Ya no más. Y tenemos Laguna Verde también en Veracruz por la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde. Hay altas productividades, claro que tienen altas productividades. Pero solamente el 3% aproximadamente de los trabajadores de México gana más de 500 pesos diarios. ¿Qué va a pasar con el resto de los trabajadores? Pues tenemos que el 60% de los trabajadores de México no gana más de 5,000 pesos al día. Al mes. Ojalá. Al mes. Bueno, esos son parte de los problemas ahí establecidos. Don Basilio González, presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Con mucho gusto y estoy a sus órdenes. Gracias. Dámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. Las candidaturas independientes se han vuelto incómodas para algunos políticos y gobernadores y les han impuesto requisitos desproporcionados en congresos locales. Ayer el Partido Acción Nacional presentó una iniciativa de reforma que busca eliminar las restricciones que exigen algunos congresos locales porque dicen que son excesivas y restrictivas y de esta manera tratar de impulsar lo que serían estas candidaturas independientes. El PRI y el Partido Encuentro Social han presentado acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, en específico contra las reformas electorales aprobadas y publicadas ya el pasado 22 de agosto allá en Puebla. Una situación un poco rara esto, ¿no? Por un lado, partidos políticos que tratan de cuestionar leyes locales que permitirían candidaturas independientes. Yo diría, pues, ¿por qué? Si les conviene. Incluso, por otro lado, vemos al Partido Acción Nacional a nivel nacional que presenta una iniciativa en donde lo que quiere es que, entre otras cosas, para poderse registrar como candidato a la presidencia de la República, se tenga solamente que manejar el 0.5% del padrón, cuando ahora se maneja el 1%. Esta idea de candidaturas independientes como, digamos, en paralelo a los partidos, o algunos incluso lo piensan como sustitutos de los mismos, hasta ese extremo llegan, ha generado una discusión importante, incluso desde aquellos que hoy se ven con la posibilidad, después del fenómeno Bronco, de ser otra vez candidatos o ser candidatos de una o de otra manera. Y ahí están peleándose, dicen los castañedos y los margaritos. No sé por qué. Yo creo que es muy importante el reconocer que todas las posibilidades que tengamos de liberar las leyes electorales son positivas. Es decir, yo no creo que las candidaturas independientes ayuden mucho. Es muy difícil que una persona independiente pueda efectivamente enfrentar la transformación necesaria en un gobierno, es prácticamente imposible. La virtud que tienen es que van a mover el mercado electoral y van a obligar a una competencia mucho más útil. Entonces, por eso creo que hay que tratar de evitar estos bloqueos que están poniendo gobernadores, que debemos recordar son el principal problema de México. Los gobernadores controlan sus estados como antes el presidente controlaba el país entero, no tienen contrapesos, quieren poner a sus delfines y por eso los partidos nacionales lo están tratando de parar. Un ejemplo sería Acción Nacional contra su gobernador en Puebla y el PRI contra el gobernador en Puebla, porque lo que quieren es evitar que empiecen a controlar al extremo el Estado, de que se vuelva su coto particular durante décadas. Entonces, está muy bien esto, pero insisto, los independientes no son solución. Hay quien diría, al rato vamos a tener al
partido independiente. Sí, que eventualmente sería una concreción. Se dice, Ernesto, que también parte de esto es el gran temor que se tiene sobre la figura López Obrador. ¿Quién para a López Obrador? Que tiene un montón de spots en radio y televisión, porque pues, él es Morena y no hay otro candidato que salga, y entonces esta aparición de candidatos independientes podría evitar el ascenso de esta otra figura. Yo creo que es un poco reducir el problema a un asunto específico, pero lo que sí es cierto es que las candidaturas independientes solamente pueden funcionar en tanto tienen alrededor de él una base social a nivel local o a nivel nacional para poder echarlas a andar. De lo contrario, pues estos terminan siendo en muchas ocasiones opciones pues, de muchos dueños del dinero, de muchos dueños del capital, que como ya les cuesta trabajo meterlo a partidos políticos, pues qué tal si empezamos con candidatos. Ya ves lo que nos pasó en Nuevo León, en donde le metimos dinero y hasta pues ahora el Bronco tiene que estar viendo qué hace con sus patrocinadores, ¿no? Sí, no, bueno, es complicado. La verdad es, no hemos tenido la experiencia en México de gobernantes sin partido y sabemos que a nivel internacional no está fácil. Digo, está el caso de Fujimori en Perú, está el caso de Collor de Mello en Brasil, y la verdad es que Chávez, por supuesto. Y que termina. Bueno, pero Chávez yo no creo que sea, bueno, hizo su partido, generó su propio partido, que ese pero sería en función de una sola figura. De una sola persona. Gobernar sin partido yo creo que va a ser muy complicado y ya veremos cómo le va los próximos 3 años al Bronco en el contexto de Nuevo León, que no es un estado fácil. Se ha rodeado de gente, yo diría, buena en términos de un capital humano que le puede aportar pues cierto tipo de ayuda, pero la verdad es que el control y político que puedes ejercer sobre un Estado no se parece en nada a lo que sería una elección presidencial. En efecto, todo el mundo, he escuchado opiniones de los dos lados sobre esta posible victoria de López Obrador a raíz de lo que sucedió en estas últimas elecciones, y una muy buena parte dice, es que 8%, haber obtenido este 8% de los votos con toda la elección hacia tu persona es un fracaso. Y otros que dicen, pues la verdad es que fue un éxito porque partieron de la nada y de repente consiguieron el 8%, aunque no hayan rebasado el 11% del PRD, pues va en ascenso. La verdad es que hoy por hoy todas las encuestas que podamos escuchar pues no son sobre la base real de quiénes son los candidatos de cada uno de los partidos y qué independientes van a participar o no, si es que van a participar. El miedo de pues que se puede percibir en el gobierno federal es bastante claro. La discursiva desde el 1 de septiembre hasta el discurso en la ONU que platicaremos, pues evidentemente tiene que ver con estas candidaturas independientes. Y yo no le pondría todos los huevos a la canasta a López Obrador. Yo creo que puede haber otros candidatos independientes. El punto fundamental es que es mera aritmética. Mientras más candidatos independientes haya, la posibilidad de ganar para López Obrador es más baja. Quizá, Macario, el tema está muy relacionado con esta idea de que pues, los candidatos que finalmente tuvieron peso en la elección presidencial de 2012 fueron los que hicieron campaña durante 6 años, y que fue López Obrador, ahí estando en el PRD y antes de la salida, finalmente tomando la candidatura, y Enrique Peña Nieto a través del gobierno del Estado de México. Hoy el único que hace campaña es López Manuel. Yo creo que la preocupación esta que tienen por López Obrador es precisamente una iniciativa política del partido que tú calificaste de los Castañedos. Es decir, en realidad son los únicos que están insistiendo en que López Obrador es una amenaza y va a ganar. ¿Por qué lo hacen? Pues porque eso incrementa la posibilidad de que haya quien quiera financiar a un independiente para bloquear al señor López Obrador. Yo no veo de dónde se les ocurre que puede ser un candidato competitivo, dadas las condiciones en las que está hoy, del tamaño de su partido y las fracciones que hay en la izquierda. Yo más bien creo que es efectivamente una decisión de marketing político el estar anunciando, ahí viene el lobo, para ver si con eso consigues financiamiento para otro candidato. Entonces, me parece que es una estrategia y yo creo que habría que ser un poco más cuidadosos. Estamos muy lejos de esto y las elecciones que tengamos durante 2016 van a ser determinantes porque van a mostrar la fuerza verdadera de cada una de las opciones. Entonces, tranquilos, ¿no? Así, incluyendo a una izquierda dividida que todavía no decide bien. No sabemos para dónde van. ¿Quién sabe para dónde va? Vámonos a una pausa. De regreso hablamos precisamente de populismos, el discurso de Peña Nieto. Esto es Dinero y Poder.
En el marco del 70º aniversario de Naciones Unidas, el presidente Peña Nieto habló sobre populismo en este foro internacional. Alertó que frente a la creciente desigualdad en el mundo y la crisis económica que no cede, los países están expuestos a amenazas de nuevos populismos surgidos de cualquier formación política de izquierda o de derecha. Este tema del populismo lo arranca Peña Nieto como ya una parte, digamos, permanente de su discurso desde el informe de gobierno o el mensaje con respecto al informe de gobierno, y entonces dijeron no es López Obrador. Y luego dijeron no, también se trata del señor Donald Trump, que allá pues también utiliza este tipo de planteamiento de manera muy, muy clara, que le ha funcionado para ir avanzando. Y también en función de lo que sucede comúnmente en distintos países en donde, no solamente donde hay crisis económica, sino donde ya se superó la crisis, los costos de la recuperación generan la presencia de estos grupos. Uno voltea a ver el caso español, por ejemplo. Pasaron ya lo peor, les tocó la caída para una enorme. tasa de crecimiento de 2%. Ya finalmente levantas y en el momento en que resuelves esto, tu deterioro del Partido Popular es tal que estas agrupaciones o independentistas como los catalanes, que así lo buscan, o por supuesto todas otras, digamos, opciones ciudadanas, que son finalmente modelos que en algunos casos son bastante serios o bastante coherentes con el discurso, pero en otros no. En otros representan opciones de venderle al público lo que pues quiere oír, de que vas a tener mejor empleo, vas a tener más sueldo y vas a ser más feliz. Así hasta la felicidad la venden, y con eso ese es, digamos, es el gran riesgo, porque les puede pasar en el mejor de los casos lo que le pasó a Tsipras en Grecia, en donde llegó con ese tipo de discurso y a la mitad del camino les dijo no se puede, nos regresamos a como estábamos, nada más que yo soy mejor que el otro para hacerlo. Y lo logró. Y lo logró. Yo no sé si la palabra correcta es populismo o sería preferible utilizar el término demagogia para describir todos estos fenómenos. No necesariamente caen en el asunto del populismo y luego se ponen a discutir detallitos ahí, pero yo creo que tiene razón Peña Nieto en el sentido de que a nivel mundial estamos viviendo una transformación que hace que los viejos partidos grandotes estén perdiendo votación y esta votación se esté yendo a lo que sea, a candidatos independientes, como los platicamos hace ratito, a partidos pequeños como Syriza en Grecia, que tenía 5% del voto, ya tiene 35%. Entonces, este tipo de transformación tiene que ver con un cambio general del funcionamiento de la economía y la sociedad, que implica que las preguntas hoy no son las mismas del siglo XX. Y en consecuencia las respuestas no pueden ser las mismas. Y los partidos estaban hechos para responder esas cosas. Por ejemplo, la gran discusión era el empleo o el salario, como lo discutimos hace rato aquí. Esos eran los temas del siglo XX y para eso la izquierda y la derecha tenían sus propuestas. Siguen teniendo las mismas propuestas, pero ahora los problemas ya no son el empleo y el salario, el problema son las pensiones, el problema es la creación de nuevos espacios de valor, porque ya no se generan empleos ni se van a generar. Y entonces en esa lógica los partidos viejos no tienen cómo responder. Creo que a eso se refiere el señor Peña Nieto. Creo que le falta elaboración porque, bueno, él va a un asunto mucho más político, pero creo que hacia allá deberíamos estar pensando ya soluciones. Y el problema también de fondo es que nadie está poniendo sobre la mesa los factores que puedan generar más crecimiento en los países. El crecimiento al interior ya no se puede basar solamente con el crecimiento hacia el exterior. Si uno ve las estadísticas de lo que ha pasado en el mundo, el PIB mundial crecía a tasas hasta el 2000, como dice Macario, cercanas al 4%, cuando el comercio mundial crecía a tasas del 20%. Hoy el PIB está creciendo a tasas del 2%, el PIB mundial, y el comercio está creciendo a tasas del 0%. Y yo te añadiría el tema de que la creación de empleos genere inflación, es otro de los digamos, grandes mitos. Y de repente, pero nada más, resulta que en Estados Unidos llegas a niveles de empleo pleno, no pleno, pero de 4.5, 4.8. Espérame, déjame terminar. Y ese tipo de creación y generación de empleo no te genera inflación, ¿no? A pesar de que aumentaste tanto el poder adquisitivo como la cantidad de empleos. ¿Por qué no? Es que no los aumentaste, lo que ocurrió ¿Los es que recuperaste? No recuperaste los empleos, se salió la gente del mercado laboral.
La razón por la cual baja la tasa de desempleo es porque la población se salió del mercado, dejó de ser población económicamente activa, se salieron por completo, ya no buscan ni siquiera empleo. Y eso es la razón por la cual parece que el desempleo está... Tienen en cantidad de gente desempleada, tienen hoy más que la que tenían en 2008. Pero tus solicitudes de subsidio por desempleo te han bajado. Porque ya no están en el mercado. Ya se fueron. No puedes pedir subsidio por desempleo si tú no estás buscando activamente ¿Y de qué empleo. vives? O sea, están viviendo de todas las cosas que se han creado en Estados Unidos para financiar. No, esos no son hologramas, Macario. No, es en serio. A ver, es en veamos serio. la contraparte. Sí. La contraparte es que el sector privado de Estados Unidos está generando en promedio durante los últimos 6 años 250,000 empleos nuevos formales por mes. El empleo se sigue generando, está creciendo y sí hay una vinculación entre cuánto empleo se genera por parte del sector privado no gubernamental sin subsidios y esta tasa de desempleo abierto. Pero esas son estadísticas, a final de cuentas es hacia adelante. El mundo entero tiene un problema bastante serio para generar crecimiento y no hablemos de la parte inflacionaria, porque lo que se está observando es crecimiento cero y deflación. Y ese es el gran monstruo al que están enfrentando y ahí ni la izquierda ni la derecha tienen una solución específica de cómo van a resolver el problema en Europa, no, pero también en Japón desde hace un buen rato. Y lo que viene en estas economías llamadas emergentes, que es un verdadero desastre macroeconómico lo que está sucediendo en los famosos BRICS, pero en muchas economías latinoamericanas emergentes, nos tiene que prender estos focos específicamente. Yo también estoy de acuerdo con lo que se está planteando, no para una figura en específica política en materia de tildarlo como si fuera demagogo o como si fuera populista, sino efectivamente las políticas que te puedan destruir la estabilidad macroeconómica que nos costó 25 años forjar en este país, a mí se me dan muchísimo miedo. A mí me parece que efectivamente no tienen las respuestas para los problemas que nos referíamos. Por ejemplo, el problema de pensiones. Durante todo el siglo XX se fue asociando la idea de que el empleo te permitía tener una pensión y pues las personas trabajaban para esa pensión. Muchos de ellos llegaron a la edad de pensión, están cobrando, pero nadie nunca ahorró para eso. En los países europeos, por ejemplo, son sistemas de reparto, le tienes que pagar la pensión con lo que están aportando en ese momento los que trabajan. Como ya no hay empleos, ya no hay cómo aportar, tú tiene que financiar el gobierno. Otros países directamente lo tiene que hacer el gobierno porque no se ahorró nunca, como es nuestro caso. ¿De dónde sacas ese dinero? De impuestos. ¿Quién lo paga? Los jóvenes, que no tienen empleos formales y no tienen pensiones, pero van a tener que pagar las pensiones de los viejos. Bueno, esos jóvenes son los que no están conformes con lo que plantean ni la izquierda ni la derecha y son los que están buscando salidas en donde sea. Son los que votaron por Syriza, son los que están votando por Podemos en España por el Bronco. Son los que votaron por el Bronco en Nuevo León. Entonces, hay un movimiento, una transformación en lo que piensa la población y las respuestas que los partidos pueden hacer. Y eso es lo que hay que empezar a tratar de encontrar cómo resolverlo. Si nosotros en México no encontramos una respuesta en 2 años, tenemos un problema muy serio. El único partido hoy que puede ganar la elección en 2018, visto desde hoy, es el PRI. Los otros partidos no tienen todavía la fuerza para hacerlo. Pueden hacerla en los 2 años, pero no la tienen hoy. El problema del PRI es un problema de legitimidad. La caída de legitimidad del señor Peña Nieto ahorita no es tan seria como para que vaya a perder su puesto, pero sí es suficientemente seria como para complicar la llegada del siguiente. Si tenemos ese problema de legitimidad en 2018, ¿cómo lo resolvemos? No tenemos las herramientas institucionales para hacerlo en México. Entonces sí son temas que hay que discutir. Y que de alguna manera tienen que garantizar cualquier modelo que se utilice como opción o como alternativa, tendría que ceñirse a un modelo institucional. O sea, ayer se discutía, escuchaba a alguien que frente a este tema de la licitación de la ronda 1 con tanto éxito, le preguntaba a Juan Carlos Cepeda, al comisionado presidente, oye, ¿y si luego llega López Obrador y decide que echa para atrás la reforma energética? No, entonces, no, ya es algo aprobado. Un momentito, mientras tú no tengas un modelo institucional en donde la presencia de un presidente de izquierda o de derecha o de centro no te haga o te genere un tiradero, mientras tú puedas amarrarle las manos al que sea. ¿Por qué los Estados Unidos no se angustian con el tema Donald Trump? Porque hay una enorme cantidad de pesos y contrapesos. Cuando no tienes esto, ¿cuál es el temor? El temor es que cuando hablan de populismos, la debilidad institucional es la debilidad institucional que te genere la llegada al poder de alguien que de repente enloquezca
y pues termine tirando otra vez todo por la borda. Pero acá sí tenemos contrapesos, el Congreso es un gran contrapeso. La única forma de hacer todo lo que se hizo en México de reformas fue el Pacto por México, que representaba el 90% del poder político. Volver a construir una coalición de esas es imposible. No. Entonces no lo va a poder hacer. Si llega el señor López Obrador o llega el Bronco, llega quien sea, no va a poder echar atrás las reformas, porque no va a tener 2/3 partes del Congreso. Entonces, eso no es el tema. Mi preocupación es de dónde sacamos la legitimidad para el presidente. Pero Esa es mi preocupación. que está vinculada con las dos cosas. La parte institucional sí ha avanzado en México, de eso no tengo ninguna duda, y tenemos muy buenos ejemplos, pero también se ha deteriorado en otros frentes. Por ejemplo, tenemos extraordinarias instituciones como el Banco Central, pero instituciones como el IFE, que lo hicimos pedazos con el INE. Lo podemos hacer pedazos en el transcurso. Lo hemos hecho en el pasado. La confianza en las instituciones es lo que está verdaderamente atorado. Ernesto Cervera, Macario Esquetino, gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí todos los jueves a las 10 de la noche en Canal 11 Dinero y Poder. Estamos en la radio, Noticias MBS en el 102.5 del FM, de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde. Por nuestra parte, muchas gracias y muy buenas noches.